Okay. Cuando vimos la parte de lo que es la clasificación, ¿vimos la herramienta del experimenta? Creo que no, bueno, la última clase creo que no alcanzamos a ver. Ok, solo vimos el cómo aplicar lo que es clasificación dentro del Explorer. No, creo que no tampoco las aplicamos. Ah, ok, entonces solo vimos los algoritmos, pero ya no vimos en Weka cómo se usaba. No los alcanzamos a ver. Ok. Ajá, porque después vimos lo que era la parte de la reducción de la dimensionalidad, que vimos el método de componentes principales, que ese igual ya no se probó en el Weka. Entonces, bueno, para ver esas dos partes, es el banco. bueno, aquí ya tengo la ventana del Explorer de Weka. Entonces, bueno, recuerden, pues esta primera parte que hemos venido trabajando ha sido sobre esta herramienta, usando el Explorer para ir probando los diferentes algoritmos y las diferentes técnicas que tenemos de la minería de datos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona la parte de los clasificadores y también cómo reducimos la dimensionalidad dentro de nuestro espacio de características. Entonces, voy a utilizar una base de datos. Vamos a usar la de diabetes. Entonces, bueno, igual que para cualquiera de las diferentes herramientas que tenemos para poderla aplicar, necesito primero cargar mi base de datos y pues ya poder aplicar la técnica que me interesa. En este caso, para la parte de clasificación, pues nos vamos a la pestaña de Classify y aquí tenemos los diferentes algoritmos, los diferentes clasificadores. Por ahí veíamos que hay diferentes estrategias para
esta parte de la clasificación, veíamos técnicas bayesianas, donde tenemos diferentes formas de aplicar el teorema de Bayes. De hecho, por ahí mencionábamos, por ejemplo, el NEF de Bayes, que es una de las estrategias bayesianas y que de hecho es la más utilizada por su facilidad y su simplicidad del método, porque veíamos que para poder aplicar el teorema de Bayes necesito conocer información a priori que muchas veces no tengo a la mano, y entonces podemos ir como reduciendo el problema asumiendo cosas. Por ejemplo, que las clases son equiprobables, es decir, la probabilidad de cada clase es la misma, el asumir que conozco la probabilidad de mi conjunto de datos, o si no la conozco puedo estimarla a partir de los propios datos. Por ejemplo, ahí calculando la media y la desviación estándar, que puedo utilizarlas para ir haciendo todos los cálculos. Y con NEF de Bayes vamos como asumiendo más cosas y eso simplifica nuestro problema. También asumimos que hay cierta distribución en los datos, etc. Entonces, en esta parte de los bayesianos, pues vienen algunas implementaciones de NEF de Bayes y además una implementación de redes bayesianas, que es otra forma de trabajar, es un tipo de red neuronal, pero que aplica la teoría de Bayes para hacer los cálculos dentro de cada una de las neuronas de esa red. Y bueno, recuerden que aquí tal vez yo tenga más algoritmos porque he ido actualizando, he ido instalando algunas de ellas, pero los que no tengan instalados pueden ir a lo que es el manejador de paquetes, el Package Manager, y desde ahí descargarlos, instalarlos para pues tener los demás algoritmos que no tengan aquí directamente. Aparte de los bayesianos, tenemos métodos que trabajan bajo una función objetivo. Entre ellos están, por ejemplo, los perceptrones multicapa o otro tipo de perceptrones que trabajan bajo votos. Y hay varios métodos también ahí que trabajan bajo esta estrategia de funciones objetivas. Después tenemos los métodos lazy o perezosos. Entre ellos está lo que es este algoritmo de IBK, que es una implementación del K vecinos más cercanos. Entonces, esta estrategia de tomar o fijarnos en la clase de los vecinos para asignar la clase al nuevo objeto, y está implementado aquí como el IBK. Tenemos otros algoritmos que trabajan bajo metas. En estos tenemos pues diferentes métodos que nos permiten hacer la clasificación, por ejemplo, hacer una clasificación pero a través de una regresión, usar el concepto de regresión lineal para clasificar, o utilizar un método que optimice los clasificadores, etc. En esta de misceláneos tenemos dos métodos que no se pueden clasificar en ninguno de los demás. Tenemos la parte de los métodos que trabajan bajo reglas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, tablas de decisión. Tenemos también este algoritmo JRIP. Y tenemos R, el PARC, el 0R. Y finalmente tenemos métodos que trabajan con árboles. En este caso estamos hablando de árboles de decisión. Y este método de J48 es una implementación del C4.5, la implementación que se tiene para web. Veíamos que ese método de C4.5
es mejor que el método ID3 porque permite trabajar con datos mezclados, es decir, numéricos y no numéricos, permite trabajar con datos perdidos, missing values, podemos trabajar con valores reales, no solo valores discretos, y entonces, bueno, mejora muchos de los, o elimina muchas restricciones que tenía el ID3. Entonces, bueno, ¿cómo utilizamos estos algoritmos? Pues debemos elegir el que queremos utilizar. Por ejemplo, vamos a usar un naive de Bayes. Tenemos diferentes formas de hacer las pruebas. Recuerden que para poder pues determinar si el rendimiento fue bueno, pues necesito comparar o evaluar con respecto a mi conjunto de datos, o puedo usar un cross validation. En este caso vamos a quedarnos con el cross validation con 10 false, 10 vueltas. Como estoy haciendo clasificación, necesito conocer la clase. Recuerden que en el clustering teníamos que quitar la clase porque ahí no se tienen, no se conoce esta información de cómo están agrupados los objetos. De hecho, ese es el objetivo. Pero en el caso de clasificación, sí necesito conocer la clase porque es la que voy a utilizar para poder agrupar a los nuevos objetos. Entonces, bueno, aquí no necesito eliminar ningún atributo y simplemente le voy a dar start. Por ejemplo, ahí ya aplicó el método de naive de Bayes. ¿Qué información me muestra? El nombre del método que estoy utilizando, la base de datos que se está usando, el número de instancias, el número de atributos y cuáles son, la forma en cómo estoy realizando las pruebas, aquí usando el cross validation, y luego viene información del clasificador. En este caso, recuerden que lo que estamos calculando son probabilidades, y entonces hay dos clases para esta base de datos, en el caso de diabetes, que tiene que ver con el test negativo o el test positivo, y de cada variable está calculando algunos valores como es la media, la desviación estándar, la suma de los pesos y la precisión sobre ese atributo. Y aquí finalmente pues nos muestra el resultado del algoritmo. Por ejemplo, en este caso, las instancias bien clasificadas fueron 586, que equivale al 76.30%. Y de las incorrectas es el 23.69% restante. Hace algunas otras evaluaciones estadísticas. Esta estadística capa, el error absoluto medio y algunos otros tipos de errores que evalúa para pues mostrar qué tan bueno fue el algoritmo. Tenemos aquí otras medidas como es la precisión, el recall, la medida de F-measure. Tenemos el área bajo la curva también, por ejemplo, dentro de las diferentes evaluaciones que hace para pues determinar cómo fue ese método. Y finalmente lo que nos muestra aquí al final es la matriz de confusión, donde podemos ver cuáles fueron bien clasificados y cuáles fueron mal clasificados de acuerdo al algoritmo que se aplicó. Entonces, en este caso, 422 de las instancias que están en la clase A estuvieron bien clasificadas y 78 estuvieron mal clasificadas. Pues las colocó en la clase B cuando pertenecen a la clase A.
Y en el caso del segundo grupo, 164 fueron bien clasificadas y 104 están mal clasificadas. Entonces, ese es el resultado que nos muestra Naive de Bayer. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, entonces una pregunta, la matriz de confusión, ¿a qué se referencia? Es que, por ejemplo, cuando probamos cuando probé los algoritmos en su momento, normalmente, por ejemplo, mostraba la matriz de confusión y mostraba, creo que un índice a partir de arriba de ese índice, o sea, de la diagonal, que simbolizaba el error, creo. Ajá. Sí, lo que pasa es que esta matriz de confusión, como nosotros ya conocemos a qué clase debe pertenecer cada una de las instancias de esa base de datos, lo que está haciendo es, el algoritmo está generando la clasificación y está comparando el resultado que obtuvo el método contra la clase a la que debería pertenecer. Entonces, esa matriz de confusión es lo que nos está mostrando. En este caso, como solo son dos clases, esta es la diagonal, que son los elementos que están en cada clase, y estos son los errores que se cometieron. Estos 78 y estos 104 son, si los sumamos, nos dan estos 182, que son las instancias mal clasificadas. Entonces ahí lo que está comparando es a qué clase debería pertenecer y en cuál lo puso el método que apliqué. Okay. ¿Alguna otra duda? Recuerden que si yo quiero ver los parámetros del método, dándole clic sobre la barra donde aparece el nombre, nos muestra los diferentes parámetros, y bueno, aquí simplemente son parámetros que usa internamente para hacer los cálculos de las probabilidades. Por ejemplo, si queremos aplicar ahora un perceptrón multicapa, vamos a usar un perceptrón multicapa, en este caso igual tiene varios parámetros que utiliza, y bueno, son parámetros internos que va usando para aplicar el método. En este caso tampoco vamos a modificar parámetros. También quiero evaluar a través de cross validation, entonces simplemente le doy start y por ejemplo ahí ya hizo la clasificación. Aquí siempre al inicio me va a mostrar la información de la base de datos que estoy usando, información acerca de los atributos, de los clasificadores, parámetros que necesita ese clasificador para hacer los cálculos. Perdón, aquí no elegí el método. No, porque volvió a aplicarme en Valles. Perdón. Obviamente tarda un poco más porque está generando toda la red neuronal, está haciendo todo el método de backpropagation, etcétera. Entonces, bueno, tenemos el método que estamos usando, la información de la base de datos,
Y luego algunos elementos del modelo del clasificador. Por ejemplo, aquí cómo fue generando los diferentes nodos de las evaluaciones que fue haciendo en cada uno de esos nodos de la red neuronal que se construyó, las clases que se están evaluando, pues la clase positiva y la clase negativa, y luego el resultado. Por ejemplo, aquí 579 instancias estuvieron bien clasificadas, que equivale al 75.39%, y 189 mal clasificadas, que equivale al 24.60%. Y tenemos aquí la matriz de confusión. De hecho, esta la podemos comparar contra la de Naive de Bayes. Aquí tenemos 422 de la clase A bien ubicados, bien clasificados, y 78 mal clasificados. En este caso tenemos 416 bien clasificadas y 84 mal clasificadas. Tuvimos más errores de clasificación. Y en el otro caso igual tenemos 163 bien clasificadas y 105 mal clasificadas, y aquí teníamos 164 y 104. Entonces, lo que estamos viendo es que este perceptron multicapa pues tiene un desempeño menor al de Naive de Bayes para esta base de datos en particular. Podemos aplicar otro método, por ejemplo, de los métodos LACY. Vamos a aplicar un IBK. Este es el de vecinos más cercanos, entonces, por ejemplo, aquí en este de KNN se pone el número de vecinos que vamos a tomar en consideración. Ahorita le vamos a dejar uno a ver qué pasa, cómo es su desempeño. Y entonces le damos Start y pues ya nos generó los resultados. Nos dice que el 70% estuvo bien clasificado, 29% mal clasificado. Y pues vemos que se cometieron más errores, pero solo estoy tomando en cuenta un vecino. Me fijo solo en el vecino que está más cerca. Si modificamos el parámetro de cuántos vecinos vamos a tomar en cuenta, esos resultados pueden mejorar o pueden empeorar, porque no siempre el usar más vecinos como referencia me va a mejorar los resultados. Por ejemplo, vamos a ponerle 3. Recuerden que cuando hago clasificación y solo tengo 2 clases, lo recomendable es usar valores impares para que no haya empates en la decisión. Si solo tomo 2 vecinos y uno tiene clase positiva y otro clase negativa, pues no sé qué clase poner. Entonces lo recomendable es ponerle un valor impar. Por ejemplo, aquí pues aumentó un poquito el rendimiento, por el 72.65%, con un vecino eran 70%, y pues también se ve reflejado aquí en la tabla de la matriz de confusión. Comparada con Naive de Bayes, pues Naive es mejor. No solo obtuvo un porcentaje más alto, sino a nivel de las clases, pues se ve también ese efecto de menos errores cometidos, ¿no? Con respecto al perceptron multicapa, veíamos que el desempeño fue menor a Naive de Bayes, pero es mayor a los vecinos más cercanos. Podemos aquí aumentar, por ejemplo, ahora le voy a poner, veamos qué pasa con 7 vecinos.
Aquí con 7 vecinos mejoró el resultado, ahora es un 74.73%, y pues sigue habiendo obviamente confusión, pero es menor. Entonces, en este caso de K vecinos más cercanos, puedo jugar con ese parámetro para ver cuál es el mejor resultado y quedarme con ese. Se le aumentamos a 9. Por ejemplo, aquí ya no aumenta el porcentaje, ya es prácticamente, de hecho hasta disminuyó. Con 7 obtuvimos el 74.73%, con 9 bajamos al 72%, que es lo que mencionaba. El hecho de incrementar el número de vecinos no necesariamente significa mejorar resultados. Entonces, para este ejemplo en particular, para esta base de datos, el mejor número de vecinos es 7. Con 7 vecinos obtenemos el mejor resultado para el IBK. No sé si hay alguna duda. No, por mi parte no. Bueno, por último vamos a probar un árbol de decisión. Mencionaba el J48, es la implementación del C4.5. Vamos a ver su resultado y ya construyó el árbol. Y por ejemplo, este nos muestra información diferente porque lo que está construyendo es el árbol de decisión. Y entonces aquí nos va mostrando o nos muestra cómo se generó ese árbol, cómo quedó al final la construcción. Recuerden que ahí utiliza lo que es la ganancia de información para determinar qué atributo es el que voy poniendo en cada nodo de ese árbol. Dice que tiene 20 hojas y que el tamaño del árbol es de 39. Con este método se obtiene el 73.82%. Tenemos la matriz de confusión, donde observamos cuántos errores se cometió en cada clase. Y por ejemplo, aquí nos va mostrando este árbol que de esta forma es complicado leer, es difícil ir siguiendo. Por ejemplo, esta es una condición. Y luego, dentro de esa, es decir, en el siguiente nivel del árbol, tenemos esta condición que nos lleva a que el test sea negativo, pero si no se cumplió esta y se cumplió que es mayor a 26.4, entonces hay que evaluar otro atributo. Y pues visualizarlo así es un poco complejo. Hay otra forma de visualizarlo, que es viendo el árbol como los ejemplos que veíamos cuando vimos este método. ¿Cómo puedo visualizar ese árbol? Sobre el nombre del método le damos botón derecho y tenemos aquí visualizar el árbol. Entonces cuando le damos a visualizar árbol, pues ya nos lo va a mostrar como pues lo veíamos ahí en la clase. Bueno, aquí que amplíe la ventana, te queda así chiquito, pero podemos decirle, bueno, ahí solo lo centra de acuerdo a ahí que lo ponga al tamaño de la ventana y entonces ya podemos visualizarlo mejor. Entonces, pues esta forma es más sencilla de visualizar el árbol, ¿no? Si es menor o igual a 127 este atributo de clase, entonces va a evaluar el atributo más. Si es menor o igual a 26.4, el test es negativo, esa es la clase.
Si fue mayor a 26.4, hay que evaluar el atributo edad con un rango de 28, si es menor o igual, también quedamos en test negativo, y así podemos ir siguiendo todo el árbol dependiendo de las condiciones que nos aparecen en cada uno de los nodos. ¿Alguna duda? No, profe, creo que no. De hecho, pues parte de lo que vemos es que pues es muy fácil visualizarlo con el Weka. De hecho, tiene implementados más métodos de lo que es clasificación porque es el problema que más se ha estudiado, donde hay muchas más técnicas y que además está diseñada la herramienta principalmente para lo que es la clasificación, pero vemos que también podemos utilizarlo con otras técnicas de minería, que ese es parte de su potencial del Weka. Ahora bien, aquí hemos ido probando cada método por separado, hemos visto el porcentaje de correctos e incorrectos, podemos ver la tabla, la matriz de confusión para ver, bueno, cuántos errores, cuántos por cada clase están mal clasificados, porque aquí simplemente veo porcentajes o el número de instancias totales, pero en qué clase se equivoca más el método. Lo puedo ver en la matriz de confusión. Ahora, hay otra herramienta que me permite también, aparte de poder comparar los métodos, bueno, más bien, es una herramienta que me permite comparar los métodos, pero desde un aspecto estadístico. Yo puedo hacer una comparación estadística de cada uno de esos métodos, de ese conjunto de métodos, para determinar cuál es mejor. Voy a compartir eso. Y esa herramienta es el Experimenter. Entonces, regresando a la ventana principal, tenemos otro botón que nos dice Experimenter. Nos va a abrir otra ventana. Que va a ser esta que estamos visualizando ahora. Esta, al igual que en el caso del Explorer, una vez que la abro, pues está vacía y algunas opciones están deshabilitadas porque todavía no cargo nada. Entonces, aquí tengo la opción de abrir, si es que ya tengo algún experimento guardado, o generar uno nuevo. En este caso vamos a generar uno nuevo. Entonces, al darle New, lo primero que tengo que definir es un archivo donde voy a guardar los resultados que se generen de este experimento. Entonces, le voy a dar en Browse. Ahora bien, por ahí, cuando empezamos a trabajar en Weka, yo les mencionaba que era conveniente generar una carpeta que estuviera fuera de los archivos de programa, porque a veces necesitamos guardar resultados o guardar cosas que en esa carpeta no nos va a dejar, porque esos archivos de programa no permiten guardar cosas que no sean archivos del sistema. Entonces, en mi caso, pues ya generé otra carpeta que es esta que le llamo Weka. La Y plana aquí mayor de es donde Ninta yo voy a guardar decía, mis son resultados. arriesgados los cambios, porque si bien Ustedes los ya ingresos de generaron Sánchez esa carpeta y de aparte, Vidal son previsibles y pues hasta ahí se ponen ir sus guardando resultados.
Digo, que O si salgan no, Çalhanoğlu ahorita pueden y guardar Lautaro. Un poco en el pesado escritorio me o parece, en ¿no? otra Varela no lo carpeta iba a sacar. para Varela no lo saca, que pero yo te digo, les Çalhanoğlu hizo un muy buen partido, ¿no? poder Y almacenar lo saca. esos resultados que va Varela a hizo el generar gol, esta Por herramienta. eso te digo, yo hubiese esperado, quizás Le tengo que hubiese poner puesto un nombre Sánchez por a Çalhanoğlu. ese archivo donde voy a guardar. ¿Entendés? Quizá hubiese hecho Entonces, eso en este por caso lo le voy a menos poner un tiempo y después eventualmente los alargues sin Vidal y sacando uno de los delanteros. Pero Va a unos ser un minutos archivo con de tres tipo A delanteros en la cancha, y le voy a decir yo me lo guardar. hubiese A regalado. ver si lo ganaba. Aquí simplemente lo que está Un poco haciendo de es audacia, generar ¿no? el archivo Porque donde va a Alexis guardar el puede hacer el resultado. trabajo de venir a volar. Lo hace, de que hecho. lo hace, eso Sale es lo que natural. iba a decir. Naturalmente a él le gusta ir a venir a buscar Claro. contacto Después con me la pelota preguntaban el y tipo de después experimento que voy a llegar al hacer. área. En Bueno, este caso voy a Luca usar Pellegrini, cross que toma el lugar de validation Alexandro, hay que subrayar porque que no quiero está disponible de Gilio, quien evaluar de está la forma suspendido por parecida a acumulación como de lo hice en el amarilla. experimento. ¿Qué número tiene Perdón, Luca Pellegrini? en Luca el Explorer. Pellegrini juega con la dorsal número Con 10 17. repeticiones, ahí eso Y bueno, lo vamos a hay que dejar como recordar que ya está. salió Aquí Danilo podemos elegir lesionado si del primer primero tiempo. selecciona la Ojo, base ahí de ingresó datos o Morata, primero el fue el primer algoritmo. cambio En nuestro obligado caso que tuvo queremos Juventus. que primero César seleccione Palé la base pregunta de cuándo datos se le ingresará los 3 cambios en y lugar de aquí 5 lo más necesito pronto cargar posible. la Pedimos, base, porque la base de realmente datos esto que ya voy a usar parece y los básquet, ¿no? algoritmos Como que entra quiero y sale, comparar. ¿no? Entonces, Ya le superando voy a dar hoy con el alargue, agregar una superando nueva el base de 50% del datos. equipo, ¿no? En el caso de hacer los 6 cambios. La voy a jalar en el caso de la carpeta que ya Allí tengo está entonces generada. Luca Pellegrini para tomar el control de la banda izquierda en lugar Voy a cargar la de de diabetes, que es Alexandro. la que usamos en el Bueno, Explorer. acá leo esa estadística. Inter jugará Ya en tengo una aquí final cargada mi tiempo base de suplementario datos. de Copa Italia. Una Y final de ahora Copa voy a Italia por cargar primera los vez en su historia. algoritmos que En voy a cambio, comparar. para la Entonces, Juventus es la cuarta vez. Mira vos. el primero que usamos fue Bueno, en el marcha Mail de el Valle. primer tiempo suplementario en esta final de la Copa Italia 2-2. Y Juve me e Inter, encargó estamos con Vito. ese De primer Bárbaro contra el Cholo. clasificador, que es Mail de Y la Valle. pelota que venía para Brozovic. Después usamos Allí va Brozovic. Perisic, la pide un Alexis. perceptrón multicapa. Allí va para Sánchez, pone el cuerpo bien Sánchez. Descarga para Lo cargó. Vidal, Brozovic. Después Tiene usamos pase allá para Denfray, por eso el IDK. finalmente se respaldaba en Skriniar. Por Otra ejemplo, vez en para este Denfray. caso, que es el de vecinos Brozovic más le reclamaba a cercanos, Denfray. vimos en el Que no se posteaba Explorer para recibir la pelota. que Di el Marco. resultado que mejor Por nos fuera daba poniendo bien era a con Perisic. 7 vecinos. Como Allí ya hice profundizando esa a prueba Correa. previa, aquí voy Aparece a el Cucu. aprovechar y le voy a Deja bien poner para Alexis 7 Sánchez. vecinos. Sánchez coloca el centro. Justo la marcación de Arthur. Perisic. Después probamos Alexis. Aquí está Brozovic. La pide Denfries. Ahora sí lo hizo. Se posteó para recibir, para que Inter pudiera recorrer todo el ancho de la cancha. modificamos Brozovic, Vidal. parámetros, entonces Brozovic lo cambia. dejo como Perisic está. recibe. El que lo marca es Cuadrado. Entonces Adentro para tengo un Alexis. mail de Valle, un Sánchez otra vez perceptrón con multicapa, Perisic. un IDK y un Di J41. Marco. Perisic. Otra vez para Di Marco. Saca del hit. Le queda Alexis Sánchez. Y el arquero magnífico. Que son las pruebas Marina que Perín se quedó realizamos con ese en la misil otra. del chileno. En la otra herramienta. Acá, control de pecho y remate, algo central, Entonces, pero muy aquí lo que estoy potente. generando Mirá es lo el que dice Fabio experimento que Santarelli. voy a realizar. Juve, mi amigo querido. Como no Fabio, tenía ninguno Juve se creado, quedó con todo el poder nuevo, ofensivo. Inter no como tanto. definimos el archivo donde vamos a Juve guardar todavía el tiene tiempo de resultado, sacar un delantero. Sí, sí. este tipo de Inter ya no tiene experimento más va a para ser con poner. cross validation. Está Caicedo en el banco, creo que Está, era. bueno, Va la pelota Estamos por fuera, haciendo Vidal. clasificación, Toca no Vidal, cargamos recibe nada Brozovic. tampoco, cargamos nuestra base de Allí venía el datos pase y de cargamos Marco. nuestros Recordemos que algoritmos. Alexis ya marcó en el minuto 120 contra la Juve en la Entonces, Supercopa como ya Italiana, está ¿no? generado, Así ahora es, le voy a dar el 2-1 aquí en la del triunfo. pestaña de ejecutar Aquí la tiene y Di le voy a Marco. dar start. Vidal. Otra vez para Di Y aquí Marco. me Bien va a ir para Perisic. mostrando el avance. que Nuevamente va teniendo. Vidal. Por ejemplo, aquí ya inició. Di Marco. Aquí abajo me está mostrando que está aplicando De el Arturo perceptrón para multicapa. Brozovic. Está trabajando aquí. Sale está Skriniar. Otra vez con generándose Brozovic. Espera Di todas Marco. las iteraciones Avanzará Di Marco. Espera abierto de Perisic. Se esa muestra en red Correa. neuronal. Alexis por adentro. hechos el Sale para motor marcar Cuadrado. La tarda pelota va para más. Marcelo Brozovic. Sigue Brozovic.
Levanta Si se llega a Brozovic. generar Ahí algún era la error, bala. va a aparecer aquí Le en quedó largo el pase estadísticas para Correa. y voy a poder ver cuál fue el error que se generó. ¿Viene Moisés qué? Este va a tardar un poco más Sí, porque venía jugando otra está vez esa pelota ejecutando todos los Pellegrini. algoritmos que yo le dije. De esa lista está ejecutando los 4 métodos. Allí Por dominando. ejemplo, aquí dice que ya terminó Dybala. y que no hubo errores. ¿Por quién ingresa Entonces, Moisés qué? se generó sin problemas. ¿Cómo será por alguno de los dos se delanteros? pudieron ajustar Sí, los y no métodos creo que saque sin hablado. problemas. Entonces, Honestamente, si no aquí creo que hubiera saque hablado. errores, tengo que ver cuál fue el error que se Tampoco cometió Morata, que para ingresó corregirlo ya del curso y del poder partido. volverlo a ¿Contra ejecutar Dybala? y garantizar que no haya A errores. no ser que se juega un 4-2-3-1 Ya que muy me marca que ofensivo. no hubo errores, Allí venía para nos marcar el vamos exilio de la pelota a analizar. para Varela. Va Nicolò Varela, lo vienen tomando a Varela. Y bueno, Cayó. tengo que decirle Dice el qué es lo árbitro, que voy a falta. analizar. Tiro libre para el Inter, se enoja Tengo la Morata. opción de abrir algún archivo. Por ejemplo, No, si bueno, yo ya Varela había lo generado el intentó. experimento, ya lo había ejecutado, pero ya no lo De analicé. la falta es O clara, ¿no? Eso sí. lo analicé en ese momento, pero me interesa volver a analizarlo, volver a ver esos resultados. Como ya está guardado en un archivo, Bueno, aquí ahí puedo ahora abrir. se va Hay una a discusión. desvelar el misterio, ¿no? Porque también Y este Dybala experimento es es el un que se pateador acaba de de penales, generar. ¿no? Entonces le voy a es dar decir, el cabe experimento. todavía la posibilidad que haya un penal. Y ya que me haya carga aquí definición la por penales, quiero información decir. Pellegrini de entró cuando terminó el los partido para métodos jugar que este aplicamos. simultáneo. Significa estos No, conjuntos de antes que empezara el resultados suplementario. disponibles, Por eso. Bueno. que son los Va la resultados pelota que para me Vidal. generaron cada uno de los métodos que le di Toca en la pelota en para dirección de Di que Marco. se ejecutaran y sobre los que voy a hacer Allí la la tiene Vidal de comparativa. nuevo. La saca bien para Pero Pérez y se aquí muestra por simplemente me Alexis. muestra Va la Correa lista sobre el de área, los espera, mirá cómo espera a resultados De Frey. disponibles. Viene el centro, Para saltará de Frey, analizarlo, cabecea bien. me voy a De ir Frey a en el área. performance. Paolo Valeri dice que no hay falta. La juega Dybala, se viene la Y aquí ya me Juve. Se viene la desglosa Juve peligrosamente el con resultado. Morata. Aquí, Mira Dybala del otro lado. Se va está armando mostrando el de tipo de Ya perdió la de pelota. evaluación Morata. que se hizo. Correa. Eso Se es, viene Correa. ya está predefinido aquí en esta herramienta. Está analizando No, pero el tiene razón, no porcentaje puede entrar otro jugador de de Juventus, porque Por eso te estoy ya diciendo. usó De las 4 ventanas, no por la instancias cantidad, correctas por la de las ventana. Usó, al porque Morata clasificaron ingresó de al forma minuto 41 correcta. del primer tiempo. Se usó una Después sola hizo base de cambio al datos, 67 y cambio al cuatro Ahí está el 84. chequeo de si fue algoritmos penal, y parámetros que en este caso analiza la confidencia, Y vos sabés que la confianza, parece el penal. nivel de confianza de esta evaluación. Sí, es Sí, penal. es penal. Y luego acá nos Es muestra penal, la base de datos y los porcentajes que obtuvieron cada una de las Ahí técnicas Sí, es que penal. aplicamos. tira la pierna y lo Ney toca de abajo. Valles, el perceptrón multicapa, el cada vecinos más La cercano, sensación es que es con penal, ¿no? 7 vecinos, Lo y llaman a el mirar. árbol de Lo va a ver. decisión, que es un J48. Y bueno, acá nos muestra cada método con sus El VAR que llama a Pablo respectivos Valeri. parámetros. El árbitro Y que va luego a está revisar. observando Parece haber falta de Delit que contra tiene una Lefray. B, un espacio en blanco y un asterisco. Te había dicho, ¿viste en la jugada? Mirá Lefray Esta dónde está. herramienta Esperaba la 9. lo que hace es Sí, comparar está. No pueden no algoritmos de cobrar eso. clasificación, Es penal. pero desde un aspecto Y estadístico. sin tocar el balón, Y entonces nada, lo que tiene nos indica posibilidad es, siquiera de jugar el balón. Sí, dice que sí es penal. con base en Ney de Valles, que fue el primer método que puse, Entra la este es el seña. que voy a usar Pregunta. como base para comparar los demás. Penal para Y el entonces Inter. lo que compara es Se si confirma el la pena perceptor máxima. multicapa ¿Quién es irá? estadísticamente Porque no está mejor, Lautaro, peor no está o Charanoglu. igual. Charanoglu, Y luego Vidal es buen con cobrador. el IBK. y lo va a discutir con IBK Pérez, es Vidal. mejor, peor o igual estadísticamente Hay hablando penal que para el Ney de Valles. Inter. La falta de Y Delit. el No, árbol pero de los dos decisión, penales, el los dos J41. distintos, Entonces, cometió Delit. Si Utilizamos la aparece misma una palabra. B, significa que el Hay método, penal para el bueno, Inter. acá podría aparecer una B en cualquiera Como la de pelota estas tres, Perisic. Mirá ya al lado de el cualquiera autor de del estos tres gol. resultados. Durante los Si 90 apareciera minutos en una el penal B, que tuvo Inter. significa que ese método es Lo abraza estadísticamente Bastoni. mejor que el que Perisic. hice de referencia.
con que en este enorme caso es convicción, Ney Valle. pidió la pelota. Si no aparece nada, es que son El campeón de Champions con estadísticamente Bayern Múnich. iguales. Y si aparece Iván un Perisic, el croata, asterisco, subcampeón del es mundo, que ese método es estadísticamente peor se para frente a la que pelota, el método de referencia. cara a cara En con este Mateo caso no Perim. aparece nada, no tengo 8 minutos, primer ni tiempo, una D ni un suplementario. asterisco Primer en tiempo de estos la largue. valores. Tiempo Por lo extra, le va tanto, a pegar a esa significa pelota que Perisic. esos tres métodos Va a tomar son carrera Perisic. estadísticamente iguales que Ney Valle. Lo que significa es que el resultado que yo obtengo es casi el mismo, es muy parecido. Y entonces puedo quedarme con cualquiera de esos métodos. Todos van a darme resultados similares. Cruza el remate, gana Inter 3-2. No sé Sí, si hay quizás no alguna un duda. golazo como el de Çalhanoğlu, pero también un penal muy bien cobrado, muy bien ejecutado. Bueno, y ahora sí ingresa Kean. A mí no me queda claro eso de la ventana. Para mí ya se habían empleado Sí, me dio la misma sensación. las 4 ventanas permitidas, pero evidentemente ahí hubo una consulta. Mirá, es un penal ¿Dudas del realmente muy experimento? bien pateado, no tan fuerte como el de Çalhanoğlu, pero también va ahí, No, pues fue cerca del ángulo superior. Entonces, lo que vemos es que hace algo parecido A a ver, lo que cuando hace no se está jugando el partido, el Explorer, no se cuenta evaluar como o ventana el cambio, ¿se ejecutar cada uno entiende? de los algoritmos, Entonces el ingreso de obtener Pellegrini no es ventana. el porcentaje porque el de partido no se está instancias disputando. correctamente Yo entiendo clasificadas, eso. pero Lo que no además entiendo, hace esta comparativa. o me gustaría Entonces, comprender, porque puedo estar perfectamente Si yo equivocado, quiero es que para el analizar el alargue, resultado se viene de mis Morata, algoritmos, marcaba de uso el Frey, Explorer. es que para el Y ahí alargue voy viendo permiten un solo cambio, y los Pellegrini resultados entró que para jugar el alargue. obtuvo y O puedo durante el alargue, comparar las matrices de confusión para ver En el entretiempo no ocupa ventana pues cuáles temporal. fueron esos Entonces, si errores él que entró cometió cada antes que método, empezara la larga, pero Sí, pero muchas entró para veces el lo que alargue y no nos se permite un interesa solo es cambio en el alargue. saber Ahí está, bueno, qué ya método es veremos. Se viene con mejor la para pelota esa base Alexis. de datos. Más ¿Cuál me allá de conviene la cantidad aplicar? de cambios, que Entonces son 5 o puedo 6, irme la cuestión son las directamente al ventanas experimento temporales. Eso sí. Había y ocupado ahí todas las ventanas realizar esta temporales. prueba estadística Bueno, se viene con la pelota para Martín poder Locatelli. seleccionar el Quiere mejor escapar método. Locatelli, saca a En Brozovic. este caso, como Le quedaba por aquí a estadísticamente Rabiot. todos son Juan similares, Guillermo Cuadrado. pues lo que hago es quedarme con el que me Para dio ordenarnos. mayor porcentaje, que en este caso fue Iremos el hasta el Ney minuto Valle. 120. Entonces, Tremendo el desenlace de la Copa Italia. aquí lo que Ganó me Inter dice es que 1-0. puedo aplicar cualquiera de Pasó ellos Juve sin 2-1. problema, va a ser un Empató Inter resultado 2-2 en tiempo regular. bueno, va a Nos ser fuimos similar el a la resultado, larga y ahora lo gana pero Inter pues este obtuvo por 3-2. Es mejor tremenda esta resultado, final, Sí, de la Copa verdad. Italia. pues me quedo Todavía con Ney faltan Valle. por lo menos 20 minutos. En 20 minutos ya quedó demostrado Ahora, que Juventus lo dio aquí vuelta en tantos usamos minutos. solo una base de datos, Así que que quedó fue la de demostrado que puede diabetes, pasar cualquier cosa. para ver cómo Se viene este tiro de esquina, busca la Juve de arriba. sobre esa Es base de tremendo datos este que usé desenlace, viene el centro. en el Explorer. Rechazo con los Pero yo juntos. puedo agregar más Salvaba bases de datos. Skriniar de Por milagro. ejemplo, puedo La saca agregar Vidal, corre Brozovic. Y del otro lado la la quiere de Perisic. hipotiroidismo. Brozovic. Y entonces Mirando a hacer Brozovic. ese mismo Reproducir análisis, esa pelota pero Correa. sobre dos bases de datos. Y La es juega más, para puedo Divago, agregar esto bien, alguna Correa. otra. Vertical, que es lo que Inter no hizo Voy a antes. agregar la de Toca la Iris. pelota Perisic. ¡Golazo! ¡Gol! Entonces puedo hacer el experimento sobre varias bases de datos. Entonces voy a probar sobre 3 bases de datos los mismos algoritmos. Del Inter, golazo de Perisic, Le tengo un que dar gol que para lo la ejecute nuevamente coronación porque de es como Iván si Perisic, creara un un nuevo zurdazo proyecto, un nuevo inolvidable para el experimento. Inter, que ahora se pone arriba 4-2. Obviamente va a Gana tardar un Inter poco en más Italia, porque en son la más final bases de de la Copa datos Italia. Y por primera vez en el son 4 partido, algoritmos. un equipo toma doble Entonces, ventaja del indica, pues, marcador. que va a tardar Está un bien, poco falta más. todavía mucho, pero ahora la cosa se pone complicada para Juventus. Y la verdad que un gol realmente hermoso, control de derecha, ya pisando el área y zurdazo al ángulo. También mucha libertad acá, como había ocurrido en el gol de Varela, casi desde la misma posición. Mucha libertad para el pateador.
Y un poquito nosotros lo habíamos supuesto, ¿no? Que tenía más recambio en el banco. Lo habías dicho. Inter tenía Lo habías dicho. más, digamos, más energía para poner en la cancha. Inolvidable final de Copa Italia. Bernardeschi, que debe estar diciendo, cuando salí yo, ganábamos 2-1. Y sí. Debe estar La pensando otra base de dos. Allegri está enojado con quién, con el árbitro. No, con jugador de Inter. Se Gana agarró. entonces pronosticar Ha partido. sido, ¿no? Lo echó Entonces se lo hace Allegri. cargo. Por ahí porque le vino a festejar en la cara, andás a ver. Nosotros no lo pudimos ver. No llegamos a Ya ver. estaba amonestado Allegri, ¿eh? Ve que va, le dice al banco de Inter, no se hace así. Ya estaba amonestado Allegri. ¿Con quién se habrá enojado, no? Esto sería Mira, interesante si no saber. vi mal me pareció D'Ambrosio. Si no vi mal me pareció D'Ambrosio. Quizás si tengamos alguna repetición. Gana Inter 4-2. De algo estén seguros. De esta final de Copa Italia no se va a olvidar nadie. Ahí, con D'Ambrosio me parece que era. Lo muestran a Lautaro, A te digo, Lautaro. ¿eh? ¿Habrá sido con Lautaro? Bueno, lo cierto es que se estira la definición. Yo tengo 14 minutos del primer tiempo extra. A ver ahí. No, este es el momento. Bueno, Lautaro respondió. No sé si el tema fue con Lautaro de En esa entrada. base de datos va a tardar Pero mucho, Lautaro le entonces respondió. lo voy a detener. La La pelota voy va a para Allegri. cambiar por No una. podemos hablar sobre lo que no sabemos. Esto la vamos a- Las imágenes. No, yo en una imagen vi a Allegri casi a contacto con D'Ambrosio, pero capaz que D'Ambrosio estaba separado. D'Ambrosio fue a separar. Yo Por creo ahí que la- estaba separando, no. La trae Bonucci. Inolvidable final de la Copa Italia en la pantalla de ESPN a través de Star Plus con la dupla del Calcio. El que roba Di Marco. Di Marco para Alexis Sánchez. Siempre Sánchez. Di Marco de taco offside. El Tupo Correa le dio la ventaja. Bien por Valeri. Bien Fue por aplicada. el tipo de... Falta de Di Marco. Tiro libre para la Necesito Juve. que la Decía la jugada previa al gol de sea Pérez. una tribuna Cuando nominal. Correa da el pase Una de adelante. ellas no lo es. Te mencionaba, está bien lo que hace Correa, el pase para adelante, porque Inter lo que venía haciendo, cuando estaba en ventaja por un gol, daba la vuelta y arrancaba otra vez atrás, Puedo con verificarlo Handanovic y en- vuelta a salir desde el fondo. el Y quedaba explora. muy bajo en la cancha. Ese pase vertical, si bien el gol es todo de Perisic, ese pase vertical de Correa fue importante. El centro que viene, golpe de cabeza desde Fray, va quedando a Pellegrini, tira el centro, rebota en Varela. En el va al caso córner. de CPU, la Otro clave tiro de es esquina, numérica, 2 entonces, minutos agregó esa no la puedo en este primer utilizar. tiempo extra. Le va a pegar a esa pelota a Luca Pellegrini. Necesito que la clase sea nominal. Entonces, Allí le va a dar Pellegrini, el arquero que se queda. Saca el Rey Arturo. Corre Alexis y no Base de llega. datos. Cabeceaba Cuadrado. Pellegrini de nuevo, engancha, viene Acá Varela. tenemos, por ejemplo, No la le quiere habilidad. hacer falta, corre Denfries, el pase atrás, Morata. Rebotó en Perisic, la bajaba Rabiot, la mete Bonucci, Morata, no le quieren hacer penal. El rebote le queda a Rabiot de nuevo, este Vlahovic. Es tremenda la final. Vlahovic que se tira, el árbitro estaba cerca, no pasó nada. Se va a venir el centro. Le pegó mal De Ligt. La pelota pasa y pasa. Bueno, igual para eso está el VAR. Si hay una falta, el VAR puede intervenir. ¿Qué? No, es él, ve que pisa el pie de De Vrij. Fíjate ahí, él va y pisa el pie de De Vrij. Sí, Cuando no, la no. pelota está en otra dirección no hay absolutamente Ese nada. corrió el árbitro en la punta, ojo, ¿eh? Y porque del VAR están revisando seguramente. Bueno, se ha picado esta final. Tuvo todo, Vito, ¿eh? No le falta nada a esta final. Tremendo en la pantalla de ESPN tenemos. Sacaba la pelota Varela final del primer tiempo extra. Mirá cómo se reprochan. Brozovic y Varela, se dicen de todo. Es el final, está ganando el Inter y se dicen de todo. Brozovic y Varela. Aquí estamos con Vito, esta es la dupla del calcio, Vito. Así es, Giorgio. Bueno, qué calentito esto, qué partido, 6 goles.
un montón de ida y vuelta, polémicas, penales, faltas. Inclusive un técnico expulsado. Ahí ya terminó, Qué no hubo postal. errores. No, tremendo. Entonces puedo analizar. Tremendo la postal que nos entrega el Nuevo Estadio Olímpico de experimento. Roma. En la capital Igual italiana, aquí la me dice capital que del hay fútbol. 4 Una final conjuntos de con el derbi de resultados que Italia, ni puedo más ni menos, con la analizar, Juve y con el Inter, con un porque resultado los que cambió, métodos que fue y que siguen vino, siendo los mismos, y con un le resultado que agregué todavía sigue siendo incierto. Y si algoritmo, faltan 15 minutos, y al darle un nunca hay que perform dar test, a por muerta la bestia me señora. muestra los resultados. En este caso fueron 3 bases de datos y 4 Allí la algoritmos. conversación de Handanovic, de Simone Me Inzaghi. los va a mostrar todos en la misma tabla. Entonces tengo la de diabetes, la de iris, con la Momentos de Glass. determinantes, de mucha tensión, por supuesto. Aquí sigo Expulsado usando el Maximiliano mail Allegri, de el Valles técnico como de la método Juve. de referencia Estadio y estoy completo. comparando El Olímpico de Roma está un de perceptrón multicapa, Sí, el sí. IBK y el J40. completo. 70.634 espectadores, está sold out el estadio, también la tribuna de prensa que del para la estadio, base de datos viendo, Iris, imagínate. Es un derbi de junto a los Italia, ¿viste? resultados Y él del perceptrón definiendo un multicapa título, aparece una un B. título, Y lo que ese mencionaba es marco que esa B extraordinario. significa que este método es La charla con estadísticamente Moise Kean, mejor está claro que que la el Juve va a empezar a de meter la pelota en el área. Bueno, un saludo Y por grande ejemplo, en el a caso de José la base de datos Mangini Glass, de el Paraná, IBK Entre Ríos, un amigo que tomó un el lugar asterisco. idealmente de Eduardo Esto Faraco. significa ¿Te acordás que de es Eduardo Faraco? estadísticamente Seguía todos peor los partidos de que él. en Bueno, el ahora debate. es José Mangini, que sigue todos los partidos de pie. Sí, me escribió cosas. Sí. Si comparamos, No, es pues, un gran- este aquí resultado es muy mucho buen más bajo muchacho. que los que obtuvimos con los otros métodos, y entonces pues ya no es un buen La gran final, resultado. la imagen se vendrá para la cancha Alessandro Por Bastoni. ejemplo, aquí para la de Se diabetes, prepara, que la porque habíamos es lo que te probado decía de antes, forma la Juve va a individual, empezar a habíamos meter la visto pelota que en el el área de del Valle Inter, sería el mejor y el método. Inter intentará En el salir de caso de contra, Iris, con un Correa que es sería rápido, con un Alexis que el también lo perceptrón es, multicapa, que es muy y en el asistidor. caso de Glass, Se plantea el el partido Snake de de esta Valle. manera. No veo que haya otro trámite, otra ¿Alguna característica duda? de juego. Marcha el segundo tiempo suplementario. Corría para buscarla y no podía. No, profe, Finalmente gracias. Bonucci saca defendiendo de Frey. Por ejemplo, La si pelota en esas el aire, pruebas el las salto hago para en el el frente a Explorer, Arthur. La quiere puedo Alexis, correr cabecea. cada uno Este es de Correa. los algoritmos Allí con Correa cada que la una pone de para las Alexis, va bases de datos. Sánchez. Tengo que Va el hacerlo a joven mano. maravilla, viene Sánchez, marca Pellegrini. A veces sí Alexis atrás necesito se metió hacerlo Correa. porque El pecho de cuando Arthur, quiero bien por Gabriel analizar Cerca. como Recupera sin detalle falta qué es lo que Inter. pasó Vidal. en esa base de datos. Brozovic. Pero si simplemente quiero saber cuál método sería Sigue recibiendo mejor, otra vez la pelota utilizo el Temprax. experimento. El Hernández que la colocaba para Milan Skriniar. Brozovic. De Y Frey. entonces es otra de Di las Marco. herramientas que tiene el hueco. Otra vez la pelota para De de mucha Frey. utilidad para, Andanovic, apurado la Juve. pues, para hacer Entra el nuestros derechazo diferentes de experimentos. Handanovic. Perisic. La peina justo, pone el cuerpo Correa, lo marca Delit. Siempre Correa. Allí jugando para De Frey. Tocaba la pelota otra vez Di Marco. Entonces, La hasta devolución aquí de ninguna Handanovic. duda. Di Marco. Hacia atrás ponía otra vez esa pelota Vidal. Sale para presionar Vlahovic. Ok, entonces, No, otra pero sí de la las, levanta, ¿no? de Inter las se va a quedar herramientas con que el tiempo. veíamos, Ahí va el lanzamiento. La no pelota otra vez para orientación, más Perisic. bien Se de le las escapa la pelota al técnicas autor que de veíamos, los 2 goles. que es como En el una tiempo técnica suplementario para Inter. que puede ser un problema en sí de la minería de datos, puede ser una como Y el saque de auxiliar manos, que hacia ya lo se que es hace, la Cuadrado. clasificación o Rabiot. el agrupamiento, que es la reducción de La la juega bien Rabiot hacia dimensionalidad. atrás. Hablábamos de Un este saludo problema, para que Sergio muchas veces Pinto de Chile, mi están todos los base chilenos de datos prendidos. contiene Están los dos en la cancha. demasiados Yo le tenía que atributos mandar un saludo a Lili Droguetti, que que hincha impiden Juventus, pero debe que se estar un puedan poco triste utilizar ahora. los métodos Sigue buscando la pelota Cuadrado. o que tarden demasiado esos métodos Delit. y que la complejidad computacional Bonucci. de los métodos Se viene elevada Bonucci.
y que pues es conveniente hacer esta reducción de la Aquí estamos de en la vivo por ESPN dimensionalidad. por estar tras la gran final de la Copa Italia. Por ahí Estamos en el tiempo hablábamos extra. Gana Inter de 4-2. tres formas de hacer este proceso, que era Lleva la pelota para lo David. que es la selección de Cuadrado. atributos, La quería Moise la Kean. ponderación de Aquí la maneja atributos, Vlahovic. o Lo la marca muy bien de extracción Fray. Sale de Vidal. características. Toca Brozovic. Este es En el Correa. caso de Va saliendo Correa. de La selección coloca de para Fray. atributos, Levanta en digamos dirección que de es Perisic. simplemente de Primero los Moise queda atributos fuera. originales quedarnos con menos atributos. La ponderación nos Es el saque quedamos de con manos todos del los Inter. atributos, pero le vamos poniendo un peso a No, cada no. uno de ellos y El Inter contra la posteriormente izquierda de podemos Artur, nada. elegir No hubo nada allí. quedarnos con algunos Sacaba la pelota de perfecta de acuerdo a ese Marco. peso. Y en el caso de la extracción de características, lo que Va sacando veíamos la es pelota que es Skriniar. transformar El el pelotazo. La quería espacio Varela. hacia Sánchez. otro La pelea espacio Sánchez. donde se La puedan gana sin embargo visualizar Artur. de Juega mejor Artur. El manera anticipo de Fray de manual. Pero el árbitro los datos que retrotrae. hay. Por la falta de Alexis. Tiro libre que tiene que apurarse la Juve. Eso para también lo hacer. podemos Si lo quiere tomar desprevenido, el Inter trabajar tiene que desde apurarse vuelta. la Juve. Ser más pícaro. Eso está en la parte del O apostar Explorer. directamente un bochazo arriba para sus cabeceadores. Pero nos vamos hasta el minuto 120. Pellegrini. Bueno, por ejemplo, aquí tengo cargada la base de datos de hipotiroidismo. Va la Juve, va el bianconero. Elegí El esta remate. base de datos porque tiene un buen número de atributos, en este caso Vuelve Nardeschi, lo 29 aplaude. más la clase. Entonces, bueno, lo estoy eligiendo para Porque no pues, solamente poder Juve hacer desperdicia un buen tiro esa libre, sino reducción de que características va a y ver perder qué pasa minuto, minuto y medio, ¿no? Hasta que Inter con salga desde el el resultado fondo. del algoritmo. Inter intenta recuperarle y demás. Para esa parte nos Vamos a ver cómo vamos a sale Inter también, select ¿no? attributes. Andanovic. Abandonará seguramente Inter esto de querer salir siempre por abajo. Este tipo de La vino a buscar arriba de Efra y no estrategias puede. Pellegrini necesitan marcaba, la saca un Bonucci. evaluador de atributos Arriba se preparaba para y cabecear además un Rabiot. método de búsqueda. El Digamos lateral que será para el Inter. son los dos elementos que hay En que breve tomar en empezamos a jugar cuenta los para últimos este 10 tipo minutos. de estrategias. Y decíamos que el que más peso tiene, o el que más influye en el resultado que Mientras los obtengamos hinchas es del Inter justamente el evaluador de atributos. El método de esperan búsqueda con ansiedad sí el cierre. influye, pero Imagen de Ranocchi y no es tan compañía. determinante porque existen varios métodos que le pueden dar el mismo resultado. Entonces, bueno, Vidal. Se hay la lleva bien Varela. varios Pide el pase métodos Perisic. para hacer la Pide el selección pase de Perisic. atributos. Pelota para Perisic. Tenemos, Vamos por ejemplo, Cuadrado. un Y evaluador de entonces es que atributos basado tiro de en, meta, dice el árbitro. en una distancia que se conoce como chi No lo puede creer cuadrado. Perisic. Tenemos la evaluación Allí el de los lanzamiento. atributos basados en el La deja clasificador. correr finalmente Digamos que hay Skriniar, dos Denfra. técnicas, uno que utiliza un clasificador diferente al que se va a usar para la técnica de Es el tiro libre clasificación, para el Inter. Le pide o disculpas el aquellos que español. se basan justamente en ese Habrá tiro clasificador, libre para el Inter en esta que gran bueno, final de la Copa técnicas Italia, que se Vito. conoce como Europa, que utilizan el Y un mismo saludo a clasificador todos los para jugadores hacer la ñublenses selección de en los Chile. atributos. Entonces, bueno, aquí podemos usar esa técnica, podemos hacerlo a través de la correlación, a través de la El ganancia equipo con el de cual estoy información, simpatizando ahora perdón, del de otro radio lado de de la ganancia, cordillera. o de la ganancia de Cuando- información, es imposible o saludar a algunos todos, otros porque elementos. son Y muchísimos por los ejemplo, que aquí están mandando tenemos mensajes. de componentes principales que nos sirve para Arriba se extracción prepara para de cabecear. características. Correa rechazaba Cuadrado. El anticipo Vamos a de empezar Fray. El usando taco el- es de Denfray. uno que Llegando nos Alexis en el permita piso, ponderar La pelota jugada los atrás para atributos. Rabiot. Y lo vamos a hacer a través Dolorido de Alexis. la ganancia de información. Lo mira Correa al árbitro como diciendo, ¿no vas a parar? No, Por no aquí lo voy a nos parar. dice que debemos Moise usar el Kean y va método la de Juve. Ranker como Atención, método porque un gol de la Juve, ¿sabes de qué? Qué selección, final, ¿no? entonces le vamos Viene a el decir centro, que sí. bueno. Perdón, No, como no fue método de búsqueda, Canto al que está optimismo utilizando el Ranker. de Moisés. Y bueno, en este caso no podemos usar otra estrategia, entonces le decimos A ver que qué si pasó nos con Alex. selecciona Ah, sí, Qué raspón de Cuadrado. Sí. Aquí vamos a usar toda la muestra de entrenamiento para generar el Con lo resultado. tapones y de Porque lo que arriba yo hacia quiero abajo, es el brazo todo raspado.
analizar todos los atributos. Tremendo el golpe. Aquí dentro de los parámetros solo tenemos parámetros Lautaro que internos se quejaba. se usa para hacer la evaluación de la ganancia de información. No necesitamos modificar ningún parámetro. Lo asisten Alexis Sánchez, está ok, sigue. Y cuando le damos Inter tiene un start, cambio todavía. lo No que nos está olvidemos, ¿no? haciendo es Por eso lo tiene que preparado todos a los Toni atributos Simone Inzaghi para mandarlo a la cancha está haciendo si fuese justamente necesario. No se quiere apurar y está esa bien que no se apure. evaluación de en este cuánta momento del ganancia de partido. información aporta cada ¿Por qué? uno de Porque ellos. Brozovic está Y lo está amonestado banqueando de la y está en una zona de mayor mucho aporte roce porque se puede hacia lesionar la alguien. menor Fíjate lo que pasa aporte. con Alexis. Entonces, Se por ejemplo, guarda aquí el cambio por la atributo duda. que más Alexis le aporta recrimina es el atributo 18, a Juan Guillermo Cuadrado el patadón que le dio. punto 33. Y bueno, tres atributos que no aportan nada y otros Últimos 7 minutos. que también Más es lo que añade el prácticamente árbitro. nada que aporta. Sale Alexis Sánchez, esta es la final de la En Copa este Italia en caso se vivo está por quedando ESPN, en con vivo todos por los Star atributos Plus. porque simplemente está Bueno, acá me preguntan banqueando, cuántas veces está haciendo no se ponderación anotaron dos más de goles los en atributos alargue. a ¿Cuántas través de veces la no les ganancia sé de decir? información. Sí les sé decir que la última Y vez que había entonces, pasado había sido en posteriormente podríamos 1997 decirle, del bueno, solo Vicenza, quédate Lanero con los Vicenza 10 en aquel mejores tiempo contra el porque son Napoli. los que más aportan. Ahí hubo Y dos reducir goles nuestro conjunto. en el Pero en alargue. este Esa fue la caso última vez. simplemente le estamos diciendo Y pondera. allí va la salida. ¿Cómo le hago para quedarme solo con el gol? Dentro del Jugándola para grupo de Bonucci, se ranking adelanta Bonucci, se viene la Juve, el pase vertical, venía para cortar a tenemos Brozovic, aquí le cae a el número Correa, de atributos Vidal, a seleccionar. Alexis, Cuando aparece otra el vez menos el Rey uno, Arturo, lo único que hace es colocando atrás ponderar, para Perisic, es decir, va a cambia tomar el espacio todo, para Denfries, les va a calcular su la deja ganancia de picar información Denfries, la y se va levanta a quedar con correctamente para todo. Nicolò Varela, Pero si el yo pase quiero largo para que menos corra atributos, Denfries a la cobertura, le tengo que decir cuántos Por quiero. Rabiot. Entonces, por ejemplo, Saca acá le voy a Peri. decir que solo se quede con se los 10 preparó para mejores. devolver Brozovic, el rebote en Arthur, la busca Denfries, Ok. le cae a Delit. Y al darle start me volvió a generar el resultado, pero ahora quedándose solo con los 10 Estaba bien para mejores. Rabiot, la apertura para Luca Pellegrini, se va la Juve, va la Juve, va la Si Juve. comparamos, pues el orden es el mismo, Retrocede porque Inter, el pase estoy interior para usando la Vlahovic, se misma respalda bien en evaluación, Arthur. pero en lugar de El que llega quedarme por con aquí todo, Cuadrado, el centro del yo estoy colombiano, reduciendo la saca ese conjunto. apuradísimo Brozovic. Bueno, ya entramos en los últimos 5 minutos. Entonces aquí La es Juventus necesita ponderación descontar ya mismo y si selección de quiere atributos. seguir teniendo esperanza. Mencionaba Se que vendrá el saque de mano para esta Juve. reducción de la dimensionalidad me sirve para Le va a venir después nomás poder Bastoni hacer para la una cancha. clasificación, pero usando solo esos atributos que son más relevantes. Para ello necesito guardar el Sale, resultado. bueno, lo saca Di Marco al Entonces, final. para Lo había guardar el puesto, ahora lo saca, resultado ¿no? sobre Pero el también nombre para del ganar. método, No, le vamos a porque dar el el mismo botón jugador, el mismo derecho lugar. Lo que pasa es que Di Marco era para y le vamos a ser dar vertical Save y Reduce Bastoni Gap. es A Tenemos defensor. aquí un Pero bueno, buffer, tampoco pero puede ese no salir me sirve. Bastoni. Necesito Porque sería Save reprochable Reduce que Gap. ahora te digo, el lateral Cuando que le viene doy sobre el clic área, ahí, la pues pelota tengo le que queda buscar suelta, la llega carpeta encima, donde voy a Locatelli, digo. guardar. Sacaba En este defendiendo caso, bien. Finalmente para eso me Brozovic, el sirve centro esa de Cuadrado, carpeta otra que vez generé Brozovic. para que me Rebote, le va a permita quedar Luca guardar. Pellegrini, digo, sería reprochable poner a alguien para sacar Y golpe le de voy a cabeza dar, porque por no haría más que ejemplo, entregarle la pelota al rival la base para de que te tire datos los se centros, llama ¿no? hipotiroidismo Mejor es tenerla, digo. y Falta le de voy a Denfries agregar aquí desde la óptica del Inter, digo. La pelota corta para Rabiot. es el método Cuadrado. de ganancia de Allí información. va el entonces, centro de le estoy Cuadrado. Golpe de agregando cabeza la palabra defensivo, game quedó para Delit. saber que Lo trabó justo a Alexis. el resultado se obtuvo con ese método. Le va quedando a Bonucci. Allí va la apertura. Aquí que me viene pone automáticamente el Sánchez, tipo que lo A sigue persiguiendo. porque lo va a De Freddy que guardar en ese traba. formato, pero para asegurarme que le ponen la El lateral. extensión, Que se la vendrá agrego para la aquí, Juve. porque a veces lo guarda como un En el archivo cierre de del texto partido, y entonces no lo abordaremos reconoce web. Los últimos 3 minutos Necesito del segundo la tiempo suplementario. extensión A. Allí va el Le lateral damos sobre la área guardar, salta de Fry, y saca entonces en Skriniar. mi La carpeta quiere de- Brozovic, aparecía Bonucci. De vuelta, Los rebotes y finalmente ya Brozovic para aparece Varela. aquí, Varela que lo quiere poner a Correa.
Y Correa que va, lo encuentra con a el Cuadrado. método que, Va el Tuco que lo quiere terminar. que Va utilicé. Correa para la derecha, Correa. Enganchó al revés, sale bien Arthur. Se quedó sin un resto el Tuco. Se desespera Simone Inzaghi. Y El puedo que ataca por aquí es aplicar Vlahovic. de la Falta misma de Bastoni, manera falta, sí este, señor. cualquier otro método. Por Le tira la ejemplo, pelota, vamos a calcular la Ahí, correlación. ¿no? Tiro libre. Entonces, Ya lo hizo la Juve. Eso era para tarjeta. como me interesa reducir, le voy a dejar que Va la pelota afuera. Pero a un voy rey a se le seleccionar perdona 10 ciertas atributos. cosas. Quiero Nosotros se la hacer podemos cobrar, selección pero y el no árbitro solo no debería. ponderación. Ahí saque de Y mano, le damos querido Start. Víctor. Entonces ya calculó la correlación. Bueno, esta imagen de Arthur Y es un poco la ranqueó síntesis de lo que los decíamos atributos que con base Inter en tenía ese valor. mucho más el banco Y de se queda suplentes con con los 10 respecto a mejores. Higuaín. Sí. Ha sido realmente un fracaso del Brasil. Igual puedo guardar ese resultado. Que ha sido un fracaso. Save Sí, con porque mis tiene datos. Porque tampoco anduvo en Barcelona. Lo guardo. Al lateral para el Inter. Di Marco que pide aliento. El final. Ahí vino la amarilla para Vidal. Iba a llegar, ¿no? Como Cuadrado fue la historia. Wood, Di Fertur. Que fue correlación. Amonestado Arturo Y le Vidal. doy guardar. Empezamos a jugar el desenlace de una Copa Italia. Los últimos minutos que seguramente Y bueno, quedará con el resto de los Te digo que era métodos va a más ser amarilla la similar, delante que esta, excepto con lógico, componentes por principales. acumulación de Porque situación. componentes principales Se viene el no centro me a hace puerta del una área, el golpe de cabeza selección de de atributos, Bonucci. sino La una pelota se extracción de fue. características. Me va a Y transformar los hinchas mi de Inter que espacio empiezan la en otro cara espacio. de Zanetti más relajada, de Pupi, de ¿Hasta aquí Javier. alguna duda? Se vendrá la salida del Inter. Insisto, una final de Copa Italia inolvidable. Y lo tenemos, y la tuvimos aquí en la pantalla de ESPN, y la tuviste por Star Plus. Te diría No, la pero síntesis de la temporada en general, porque ha sido una temporada realmente emotiva, Ok, linda, antes de ver los apasionante, y componentes todavía principales, apasionante en los últimos vamos a 180 ver, minutos. ya guardamos el Allí sale el resultado pelotazo de Handanovic con Inter. menos atributos. Tratando de Pero ganar ahora la otra vamos a final. A la Juve ya le ganó la Supercopa Si el Italiana. método es bueno La o pelota no, venía para Varela, Pellegrini. lo usando toca, no esa hay falta, dice reducción el de árbitro. características. Entonces, Y el lateral para que poder se viene, comparar, el voy a derbi de ejecutar Italia. con la base de Hasta datos ahora se completa. tiñe de negro azul. Entonces, tengo aquí cargada la base de datos de hipotiroidismo. Se tiñe de Y negro voy a azul el hacer centro la que viene, aplicación. pero hay que jugar hasta el final con la Por Juve, ejemplo, nunca vamos se a probar sabe. el Se viene J41. Vlahovic. Vamos a La cambia bien Vamos Vlahovic. a Aquí está Pellegrini. construir agrega un dos el árbol de árbitro. decisión. Entonces, Agrega dos, centro que vino, Delit que no, Bastoni que sí. Aquí la buscaba Denfries. estoy ejecutando Esperando el y final el bueno, Inter. ya obtuve el Para resultado. quedarse con la Copa Italia. Su resultado El fue del centro que va sobre el área, salta 99.57%. Vlahovic afuera. Ahora, yo El quiero Inter saber si al preparándose para reducir festejar el número de otro título atributos, mano a mano contra ese la resultado Juve. no se ve Le ganó la afectado. Supercopa Italiana a comienzo de este año. Para Y ello me voy a ahora, regresar a también en preproceso tiempo extra, y voy a lo está cargar venciendo en la Copa la Italia, base de datos marcando que una supremacía guardé con la reducción de atributos. durante estos últimos 2 Entonces, años voy a respecto de cargar el Listo para ingresar a la hipotiroidismo cancha, ¿no? con Para- ganancia de información. Bueno, la vuelta olímpica en el Estadio Olímpico. Me voy a abrir Exactamente. y por ejemplo Se aquí va a me terminar el aparecen partido, 11 Inter. atributos porque me quedé Inter. con 10 y le está Se agregando quedará la con la clase. Copa Italia. La Que Juve recuerden cierra que la esa la temporada sin necesito títulos. porque La la Juve cierra la herramienta de vuelta temporada me va a pedir esa para clase repensar, para cuando estar cargue la base de clasificada a la datos. próxima Champions. Eso sí, Eso clasificada a la próxima automáticamente Champions. lo Desde el último al lugar darle disponible. guardar la base de datos El reducida, árbitro marcará el final y este que señor le Simone agregó Inzaghi el atributo que clase. sigue teniendo ventaja en las finales contra la Juve. Me voy a Contra Juve y contra clasificar y Allegri aplico también. el J48. Se va a terminar, falta menos Inter. Falta El menos resultado Inter y se fue de termina abajo. 99.36. Pellegrini con todo contra Denfries. Se Bajó vendrá el un final, poquito Inter el va a ser desempeño. campeón. Sin embargo, Inter será el campeón de no la es Copa Italia. mucho y El tengo abrazo menos de Simone atributos. Inzaghi, final. Hasta lo hizo mucho más rápido. El procesamiento fue más rápido porque tengo menos atributos. Entonces, ese es parte del objetivo de hacer esta reducción de la dimensionalidad. Que yo mejore el tiempo de ejecución, que reduzca la complejidad del algoritmo.
bueno, igual podemos comparar con la otra reducción que hicimos, que fue con la correlación. Tenemos que abrir la base de datos, igual solo nos quedamos con 10 atributos, y si aplicamos J48, pues también el resultado no modifica tanto. Entonces, pues son aceptables esos resultados para esta base de datos haciendo esa reducción. Ahora bien, ¿cómo funciona lo que es componentes principales? El método en sí lo puedo aplicar como apliqué los otros. Aquí voy a usar componentes principales y le estoy diciendo que también, bueno, aquí le voy a cambiar primero, le voy a dejar el -1 para que me genere todos los componentes principales. Recuerden que aquí calcula todos los autovalores y los autovectores asociados a esos autovalores. Y entonces le estoy diciendo, calcúlame todos y ranquéalos todos. Voy a Start. Y por ejemplo aquí, si nos damos cuenta, los resultados son totalmente distintos por la forma en cómo trabaja la extracción de características, en particular los componentes principales. Lo primero que está haciendo es construir la matriz de correlación. En este caso no está trabajando con covarianza, sino con correlación, porque mis atributos no todos son numéricos. Entonces, cuando tengo datos no numéricos, necesito correlación. Está calculando los eigenvalores. Esa es la proporción, o cuánto aporta cada eigenvalor a la varianza total. Recuerden que aquí vamos calculando no solo el eigenvalor, sino cuánto aporta a la ganancia, a la varianza total de los datos. Y este es acumulado. Cuando voy sumando esta proporción más la del segundo eigenvalor, suman 0.34. Si le agrego lo del tercer eigenvalor, 0.45, y esta acumulada es porque a veces veíamos que no espero el 100%, sino quiero tener un umbral, y una vez que alcance ese umbral, quedarme solo con esos eigenvalores. Entonces, por eso calculamos también el acumulado. También parte de lo que mencionábamos cuando vimos esta estrategia es que el resultado de los atributos, el nombre de los atributos, es una combinación lineal de los atributos originales. Ya no es el atributo original como tal, sino esta combinación lineal de los valores originales. De ahí que tenemos aquí estos nombres como raros, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí incluye que la clase sea negativa. Por aquí aparece este TP4, que es un atributo que existe en los originales. Por ejemplo, aquí tenemos, estos son los atributos. Y bueno, aquí algo importante, me aparecen 11 atributos. Es porque lo corrí sobre la base de datos reducida. No lo estoy corriendo sobre la base de datos original. Entonces, por eso es que solo está trabajando con 11 atributos. Y estos son los nombres de las nuevas características. Después vienen los eigenvectores que se generan para cada eigenvalor y el ranqueo de los atributos, de acuerdo a cuánto aporta cada uno de esos atributos. Y aquí estamos tomando todos completos, los 11.
Ahora, vamos a verlo sobre la base de datos original, la de hipotiroidismo. Entonces, igual voy a aplicar componentes principales. Y bueno, ahora sí tengo 27 atributos. Esos son los que se generaron a partir de los originales. No necesariamente va a coincidir con estos, porque recuerden que acá no estoy haciendo una reducción, una selección. No estoy tomando los originales y quedándome con menos. Estoy transformando mi espacio y entonces dependo de cuántos eigenvalores se generen. Entonces, ¿cuántos atributos voy a tener aquí al final? Dependen de esos eigenvalores y esos eigenvectores que se generan. En este caso fueron 27. Aquí están rankeados de mayor a menor y estos serían cada uno de esos atributos. Esto también lo puedo guardar. Aquí le tengo que dar Save Transform Data. En el otro caso aparecía Reduce Data. Aquí es Transform Data. Le doy guardar. Voy a mi carpeta. Es la de hipotiroidismo, pero por componentes principales y entonces ya guardé el resultado. ¿Hasta aquí alguna duda? Que generan componentes principales. No. Ahora, veíamos que yo me regreso, le doy a abrir y ahora quiero cargar la de hipotiroidismo con componentes principales. Y si yo le doy a abrir, me aparecen esos 27 atributos. Y si se dan cuenta aquí, pues aparece como rara la gráfica. Y si yo quiero hacer clasificación, ni siquiera me activa la opción de iniciar. ¿Qué es lo que está pasando con esta base de datos? Lo que está pasando es que como yo transformé el espacio, ya no tengo forma de recuperar la clase para agregarla en la lista de atributos. Porque veíamos cuando aplicamos ganancia de información o correlación y reduje a 10 elementos, me agregó la clase cuando la guardé. Pero aquí, como ya transformé el espacio, perdí esa clase. Y por lo tanto, pues no puedo hacer un método de clasificación. Puedo aplicar agrupamiento, no va a haber problema, me va a dejar. Pero no puedo hacer clasificación porque me falta la clase. No tiene forma de comparar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que completar mi base de datos. Entonces, voy a compartir. Les comparto mi pantalla completa para ver el procedimiento. Voy a abrir la de hipotiroidismo. Yo puedo visualizarla en cualquier editor. Por ejemplo, puedo abrir en el WordPad o en el blog de notas y ver la información que contiene mi base de datos. Entonces, por ejemplo, esta de hipotiroidismo, todo lo que viene iniciando con el signo de porcentaje son comentarios. Entonces aquí son comentarios sobre la base de datos, el tipo de datos de cada atributo, etc. Y la base empieza realmente aquí. Lo primero que tengo es el nombre de la relación. Este nombre debe coincidir
con el nombre del archivo .ar. Entonces, este nombre de hipotiroidismo es el mismo que contiene el archivo. Si no le pongo el mismo nombre, no va a funcionar. Y después vienen los atributos. Estos atributos vienen con su nombre y el tipo de dato, si es que es entero, por ejemplo, aquí este de la edad es un valor entero, entonces simplemente dice integer. Y si es un dato nominal, necesito los posibles valores que toma ese atributo. Por ejemplo, acá son los F y M, acá son F y T. O T y F. Entonces, para cada uno de los datos, o por ejemplo hay datos reales, simplemente le ponemos real, que es el tipo de dato de ese atributo. Entonces, por ejemplo, acá tengo los 30 atributos. El último es la clase, que es negative, compensative, hypothyroidism, primary o secondary. Y luego vienen los datos. Estos encabezados son importantes. Si alguno de estos falta, no va a cargar la base de datos. Y luego viene, esta es la primera instancia con todos sus valores correspondientes y el último valor es la clase. Después tengo la segunda instancia con su clase correspondiente. Ahora bien, si yo abro la que generé con componentes principales, tengo mi relación que igual tiene un nombre raro porque es el resultado de aplicar componentes principales. Tengo cada uno de mis atributos, que por ejemplo, en este caso todos son numéricos, porque dependo de los eigenvalores. Y luego vienen mis datos. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el primer dato, pero mencionaba, no tengo la clase, le falta, porque es el resultado de la transformación de mi base de datos original. Entonces, a esta necesito agregarle la clase, necesito completar esa base de datos. ¿Cómo puedo completarla? Bueno, vamos a abrir esa misma base de datos, pero la vamos a abrir en Excel. Entonces, voy a abrir aquí Excel. Okay. Libro en blanco. Y le voy a dar archivo, abrir. Y voy a examinar aquí para buscar mi base de datos. Y bueno, aquí le tengo que decir que todos los archivos, y voy a abrir la de componentes principales. Entonces, le estoy dando a abrir, entonces aquí le voy a decir que son datos delimitados, y es importante que los delimite. Entonces le voy a dar siguiente, y aparte de tabulación le voy a decir que la separación es no solo con tabulación, sino también con comas. Entonces dejo marcado tabulación y agrego coma. Le doy siguiente. Aquí nada más le doy finalizar. Y entonces me está cargando mis datos. Acá no importa, porque es toda una cadena completa, pero lo importante es que aquí me esté separando en columnas cada uno de los valores del atributo. Y entonces todas estas son mis instancias, pero ahora ya colocadas por filas dentro de esta tabla, de este Excel.
Y aquí al final necesito agregar la clase, pero también necesito agregar aquí el atributo clase. Entonces, aquí lo voy a agregar. ¿De dónde voy a tomar esa información? De la base de datos original. Entonces, voy a abrir también la original. Abro la de hipotiroidismo. Igual son datos delimitados por tabulación y coma. Y le voy a finalizar. Entonces, todos esos son comentarios. Y por ejemplo, este es el atributo clase, que es el que me interesa. Entonces, ese lo voy a copiar y lo voy a pegar en la otra base de datos. Entonces, aquí ya tengo mi atributo class. Bueno, no se copió completo porque acá me separó. Es que necesito. Está pasando con. No sé qué es esto. Hola, ¿por qué? Soy el Bob. Hizo al momento de querer copiar, pero ok, entonces ya copié aquí el atributo clase y luego necesito agregarlo también aquí al final de mis datos. Necesito poner en la última, como última columna justamente la clase. Entonces, bueno, la otra base de datos necesito copiar esa clase. Entonces, esta clase negativo, pues necesito hacerla bueno usando Excel. Creo que hay formas de hacer esa selección de una manera más rápida. El objetivo es copiar toda esta columna y llevárnosla a la otra base de datos para así tener completa toda esta información. Aquí nos interesa tener la clase como tal. Base de datos grande, entonces tardado. También podríamos generar algún script que nos permita hacer el copiado de una forma más directa. Ahorita lo estamos haciendo realmente a mano.
Damos esa columna y nos la llevamos a la otra base de datos. Aquí simplemente voy a verificar que correspondan y le damos guardar. Al momento de darle guardar, como estoy modificando sobre un archivo que es de tipo estoy trabajando sobre un archivo de texto, pero que tiene una extensión especial que es la de .ar. Lo que necesito es, por ejemplo, ahorita le di guardar, pero me lo va a guardar como un archivo de Excel. Yo necesito guardarlo como, aquí van a ser tabulaciones, necesito que en lugar de que sea delimitado por tabulaciones, me lo guarde como delimitado por comas. Porque el formato AR va separado por comas. Entonces, yo necesito delimitado por comas. Entonces, le vamos a dar guardar. Y bueno, por ejemplo, aquí me lo guardó, pero como si fuera una tabla de Excel. Y dice que es un archivo de valores separados por comas. Aquí simplemente necesito abrirlo como un archivo, por ejemplo, en WordPad. Bueno, está usando el Excel, necesito cerrarlo ya de aquí. Y por ejemplo aquí ya me generó ese archivo. Ya aquí incluye la clase. Y entonces simplemente le voy a dar guardar como un documento de texto, pero con extensión AR. Y entonces le doy guardar. Aquí me pregunta porque ya tengo uno que se llama igual, pero que no tenía la clase. Entonces le di que sí. Y entonces cuando lo abro, ahora sí ya me genera el resultado de las clases porque ya la tiene incluida. Y ya puedo aplicar lo que es la clasificación. Ya me activa el botón y ya lo puedo ejecutar. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, pero no. No, profe, creo que todo muy claro. Ok, entonces, bueno, esa es la forma en cómo
aplicamos esta parte de la reducción de la dimensionalidad o de, en el caso de componentes principales, pues esta transformación del espacio y que por eso después tenemos que agregarle la clase para poder trabajar. Ok, en cuanto al trabajo de investigación, ok, el video no tiene una duración máxima como tal, porque depende mucho del tema que hayan seleccionado, pero la idea es que más o menos unos 20, 30 minutos más o menos sea lo que dure su video. Aquí pues explicar esas partes importantes que se piden dentro de la investigación. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Solo para confirmar, dijo 20 o 30 minutos, ¿verdad? Sí, entre 20 y 30 minutos, más o menos. Ok, gracias. Bueno, obviamente, a lo mejor hay temas que dure un poco menos. Me refiero, porque preguntaban como máximo. Entonces, generalmente este tipo de temas en ese lapso se explican, pero puede ser que dure un poco menos. A lo mejor dura 15 minutos, está bien. Más bien no pasarnos de los 30 minutos. ¿Alguna otra duda? Entonces, pues si no hay dudas, nos vemos el día viernes, por favor. Ok, profe. Sí, máximo. Buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego.